La semana pasada comenzamos una serie acá sobre los nombres de Jesús, ¿cierto? Y comenzamos hablando acerca de un tema que Julián nos habló sobre Jesús como consejero, admirable consejero. Y fue muy interesante ver cómo en Isaías se habla de que se da la profecía de Jesús y dice, van a ser el Salvador. ¿Quién va a hacer esto? Entonces habla de consejero, admirable y otros nombres que vamos a ir desarrollando durante este mes. Y hoy quisiera, pues vamos con el segundo nombre de estos nombres de Jesús en esta serie de Navidad. ¿Y cuáles son las imágenes con las que hemos crecido nosotros acerca de Jesús? ¿Cuáles son esas imágenes de Jesús? Y yo quisiera que antes que miráramos algunas imágenes, le diga a la persona que está a su lado, esta ha sido la imagen que yo he tenido de Jesús toda mi vida. ¿Cuál ha sido la imagen con la que usted ha crecido acerca de Jesús? Compártela a la persona que está, lo que sea, esta ha sido la imagen mía de Jesús. Yo he tenido esta imagen de Jesús. De pronto usted dice, no, para mí Jesús, un viejito, o bueno, no sé. ¿Cuál ha sido esa imagen que usted ha tenido de Jesús? Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Bueno, ¿qué imágenes hemos tenido, con qué imágenes hemos crecido de Jesús? A ver, alguien que diga, ¿qué imágenes han tenido de Jesús? María, de Jesús en la cruz, ¿qué más? Jesús en un burrito, entrando en un burrito, ¿cómo? El Jesús humillado, sí, esa ha sido una imagen muy normal para todos nosotros, ¿sí? Jesús compasivo, el Jesús blanco con ojos azules, el Jesús gringo, básicamente el Jesús gringo. Bueno, estas no son todas las imágenes de Jesús con las que hemos crecido, pero al menos traté de pensar en algunas que eran muy representativas. La primera imagen es la imagen de Jesús. Ahora, esperen, y yo sé que aquí, esto no es para crítica a ningún católico ni nada de eso, son las imágenes con las que hemos crecido nosotros como cultura, ¿listo? Entonces, esta es la primera imagen, que es la imagen del divino niño, ¿cierto? El Jesús niño. Esa es una imagen muy, muy natural. Necesitan sentarse, muchachos. Por aquí hay sillitas también. Por allá, mire, por allá, por acá. La imagen de Jesús niño es esta imagen de, creo que es el niño Jesús de Praga, creo que viene de allá. Bueno, este es del 20 de julio, el divino niño, ¿cierto? Pero viene de esa imagen de niño chiquito, ¿cierto? Una imagen de un Jesús niño, pequeño, un niño indefenso, ¿cierto? Un niño que está, sí, un niño bonito. Esta es una de las imágenes más fuertes o más representativas en nuestra cultura. También está esta imagen de Jesús, ¿cierto? Que es la imagen del Jesús sufriente. Estas son de las imágenes más representativas para nosotros acá. De hecho, hay un teólogo que se llama Juan Mackay, que cuando ellos llegaron a Latinoamérica hace muchos años, siglos atrás, él viene y ve y dice que el Cristo de hecho hay un libro que se llama así, El otro Cristo español, y él viene y dice que el Cristo que él ve en Latinoamérica es el Cristo sufriente, humillado, como decía don Guillermo, que la gente entendía o veía a Jesús desde ese punto de vista, de un Jesús humillado, lacerado, lleno de llagas, tirado en el piso, sufriente. Esta es la imagen para muchos de Jesús, ¿cierto? El Jesús humillado, el Jesús sufriente, el Jesús que está a la merced de otros. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño y veía las películas de la Semana Santa, a mí me dan ganas como de meterme en la película, ayudarle a Jesús porque se deja, o sea, nadie le ayuda, porque esas son las imágenes, digamos, con las que crecemos acerca de Jesús. También está esta otra imagen de Jesús, ¿cierto? Esta es la imagen del Jesús que el mono decía, es el Jesús gringo, ¿cierto? El Jesús europeo, el Jesús de ojos azules, el Jesús, este Jesús habla inglés, por ejemplo. O sea,
Este no habla español, es un Jesús que habla inglés. Esta es otra imagen de Jesús, ¿cierto? Esta es la imagen creo que es la del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Esta es la imagen de un Jesús con una idea mucho más europea, como muy alejado. Imagínense, voy a decir algo, pero imagínense nosotros, bien ¿cómo les digo para que no se sientan mal? ¿Cómo nos decimos? Bien zambos nosotros, criollos, y nos dicen, este es Jesús. ¿Qué relación entendemos nosotros con un Jesús así, cierto? Pero esas son las imágenes de Jesús que hemos tenido en Latinoamérica. Ahí viene otro Jesús que me parece interesante, y es el Jesús profeta, ¿cierto? El Jesús que aún para muchos judíos es un Jesús, sí, para muchos judíos es todavía un Jesús que solamente fue un gran maestro, fue un gran profeta. Y este es el Jesús profeta, el Jesús que fue un gran maestro, un rabí para ellos, alguien que tenía mucho conocimiento, pero que esa es la imagen de Jesús, un Jesús así, un Jesús con este tipo de idea de un Jesús de conocimiento, de sabiduría, de un gran maestro. Cuando yo estaba en la universidad, conocí a un amigo que eran súper católicos. De hecho, cuando entramos a la casa, en la casa decía, aquí somos católicos, apostólicos y romanos, no aceptamos evangélicos. Y entonces, pues yo entré, y bueno, me tuvieron que aceptar porque me hice amigo del amigo. De hecho, ese amigo ya se volvió cristiano y está acá con nosotros. Pero me acuerdo mucho que tenían un Jesús paisa, más o menos como este. Juli. Así como con bozos. Yo me acuerdo que tenían en la sala un Jesús todo paisa, así casi que con el carriel y todo. Y siempre me parecía muy bonita esa imagen de Jesús porque era un Jesús más cercano a nosotros, ¿sí o no? Un Jesús más paisa como nosotros. Pero saben que esta imagen representa mucho a ese Jesús cultural con el que hemos crecido, que es ese Jesús que la gente le dice Chuchito lindo. ¿No lo han escuchado ustedes eso o no? A otros llegan a decirle el zarco, ¿se acuerdan o no? No, que yo estoy, el mono, que yo estoy con Chuchito y Chuchito está conmigo. Esas son las imágenes de Jesús, imágenes que nosotros hemos construido y que nosotros todos, digamos, de alguna manera nos hemos relacionado con ellas. Nos hemos relacionado con un Jesús que es un niño indefenso, o hemos visto a Jesús que está lacerado y que está sufriendo, que necesita ayuda de otros, con ese Jesús blanco mono que parece de película, con ese Jesús que es un gran maestro para muchas personas. Por ejemplo, en la actualidad Jesús es un gran profeta, es un buen maestro, pero no hay más de eso. O con este Jesús, que es un Jesús muy cercano, ¿cierto? Es el Jesús bacán, ¿cierto? Es el Jesús amigo mío, el parcero, el que habla conmigo, el que me ayuda en mis torcidos, porque ese es Jesús, porque ese es el Jesús de nosotros los colombianos muchas veces, ¿o no? Los sicarios no iban a las iglesias a rezarle a la Virgen, a Jesús, y hacían cruces en las balas para matar bien a la gente. Ese es el Jesús cultural para nosotros acá en Colombia, ¿no? Un Jesús a nuestra medida. Y esto me llevó a pensar entonces cuáles son las imágenes de Jesús y cuál es la imagen de Jesús con la que nosotros nos estamos relacionando. Y quisiera que leyéramos un texto que es muy bonito, que está en Marcos capítulo 4 versículos 35. Entonces, en el libro de Marcos hay una historia muy interesante y he titulado esto, ¿quién es este? Porque yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Entonces, miremos Marcos 4, por favor. Y es una historia muy conocida, está ahí en las pantallitas para los que no trajeron de pronto sus Biblias. Pero quiero que me acompañen entonces al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y dice así: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Estas son de esas historias que, digamos, para nosotros
son difíciles de relacionarlas porque nosotros no somos una cultura que está cerca al mar, entonces uno no entiende mucho cómo funciona eso. Uno de pronto se imagina como que un vientico ahí, ya ve, pero estos también llorando tanto, pero, o sea, los que de pronto han vivido o han tenido la experiencia de vivir o de estar en el mar y una tormenta como estas que ellos relatan acá, y tenemos que recordar que aquí lo están hablando pescadores, o sea, es que no eran ellos unos montañeros que llegaron al mar y se asustaron, ellos, ese era su trabajo, ellos sabían, vivían de eso. Entonces es una historia muy interesante entenderla, digamos, dentro de su contexto. Y en el versículo 38 ocurre o está el primer milagro de todos, que es ¿cuál? Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Ese es un milagro. O sea, en medio de una tormenta Jesús está dormido ahí. Es el primer, relajado en medio de esa tormenta. Y dice que los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Esta sí es una historia hermosa, ¿sí o no? Y yo quisiera como que miráramos algunos puntos importantes de esta historia. ¿Quién es Jesús para los discípulos? ¿Ellos cómo lo llaman en este texto? ¿Cómo lo llaman ellos? Maestro. Miren, Jesús aquí en este capítulo, ustedes lo pueden leer antes, Jesús está enseñando parábolas, que son enseñanzas con mensaje que él daba a sus discípulos, a todo el mundo que caminaba con él. Y ellos están poco a poco conociendo a este nuevo maestro, y este nuevo maestro parece hacer cosas increíbles, y la enseñanza de él es una enseñanza muy profunda, y ellos están, digamos, anonadados y extasiados con todo lo que Jesús está haciendo, cómo la forma en cómo enseña, los milagros que hace, y ellos dicen: este es un gran maestro. Ellos están caminando con Jesús como ese gran maestro. Yo creo que esa es una muy bonita imagen de Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestro maestro, Jesús es quien nos enseña cómo vivir la vida. Pero el texto nos muestra varias cosas que son muy importantes. Lo primero que quisiera simplemente que miráramos como algunas reflexiones globales de este texto, es que los milagros en sí no tienen como fin el milagro, y eso es algo que de pronto nosotros no hemos entendido. Por eso a veces vivimos de milagro en milagro, pero los milagros tienen un fin específico en la Biblia. Los milagros en la Biblia y los milagros que hizo Jesús eran con el propósito de revelar más profundamente el carácter del que hacía el milagro. Entonces, cuando sucedía un milagro, no era simplemente porque suceda el milagro, sino porque ahí llegaba una nueva revelación de quién era ese que estaba haciendo el milagro. Así que lo primero es que los milagros en nuestra vida, porque nosotros creemos aquí que los milagros todavía existen y nosotros vemos milagros todos los días, pero no solamente por vivir por el milagro, sino porque los milagros nos llevan a entender quién es ese Dios o ese Jesús que hace el milagro. Entonces es muy interesante que los milagros aquí, después de que Jesús está enseñando parábolas que son enseñanzas, digámoslo así, en el capítulo les está enseñando, termina, digamos, su clase con un milagro, no solamente para que vean un milagro, sino porque Él quiere revelarle a los discípulos quién es Él, algo más del carácter que ellos, de su carácter que ellos todavía no habían entendido. Lo que también me llama la atención de este texto, Juli, si me pone el texto, porfa, es que estos eran pescadores. O sea, como les decía, no eran nosotros, porque uno es muy montañero, ¿cierto? Yo soy muy montañero, yo voy al mar y eso se mueve, y usted qué dice: Dios mío, ¿esto qué es? ¿Yo por qué me metí acá? Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? Pero ellos eran pescadores, ellos vivían de la pesca. Toda su vida se había desarrollado alrededor del mar.
ellos sabían que era pescar, ellos seguramente habían estado en 20,000 tormentas como esta, o no tan graves como esta. Pero lo que nos muestra el texto acá es que esta tormenta era tan fuerte que ellos se asustaron. Y de hecho, ellos no dicen, Señor, mira la tormenta. ¿Cómo dicen ellos en el versículo 38? Nos vamos es a ¿qué? A ahogar. O sea, Señor, despiértese que nos vamos es a ahogar ya. O sea, decía que el agua se les estaba entrando en la barca. Entonces miren que nos muestra a unos pescadores que era parte de su vida cotidiana, muy asustados de lo que estaba sucediendo. Pero también nos muestra que para ellos Jesús en este momento y en este punto de la historia es un gran maestro. Y ellos le dicen, maestro, mire, nos vamos a ahogar, haga algo. Entonces, lo que hace Jesús es algo muy interesante. Porque, digamos que piense por un momento que usted fuera Jesús. Y usted está en esa situación y sus discípulos lo despiertan y usted ve esa tormenta tan horrible. ¿Usted qué hubiera hecho si usted es Jesús? Lo mismo que hubiera hecho otra cosa, se hubiera tirado al mar o ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Y resulta que lo que Jesús hace acá en esta historia era algo que era muy significativo para los judíos, que nosotros cuando leemos la historia, porque esta es una de las cosas que suceden, cuando muchas veces predicamos este texto nos enfocamos en el milagro. Jesús calma las tormentas, Jesús va a calmar las tormentas de su vida, y sí, esa es una aplicación del texto. Jesús calma nuestras tormentas. ¿Cuántos de aquí no hemos llegado a Jesús en medio de una tormenta y el Señor ha apaciguado la tormenta? ¿Amén o no? A mí me ha pasado. Pero esta historia no es sobre el milagro y la tormenta, es sobre algo mucho más profundo que eso. Por eso es que los milagros no solamente son por el fin del milagro, sino que tienen algo más profundo. Cuando Jesús se para, sus discípulos lo despiertan, que ese primero es un milagro, Jesús dormido ahí, el hombre relajado. Cuando Jesús se despierta, hace algo que para los judíos era esto que es. Porque Él se para y al mar dice que lo reprende y le habla y le dice silencio. Y dice que cuando ellos ven eso, calma, el mar se puso en silencio. Y esto tiene un contenido teológico muy importante. ¿Por qué? Porque para los judíos el mar era caos. Caos. Por eso, si ustedes leen Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y todo estaba ¿qué? Desordenado, en caos. Para ellos el mar siempre era caos. Pero Génesis 1 dice que cuando estaban en caos y las aguas estaban en caos, dice que algo sucedió y empezó a ordenar todo. ¿Y fue qué? Acuérdense, ¿qué dice Génesis 1? Pero hay algo que sucede que empieza a organizar todo. Y Dios habló. Y Dios empezó. Y cuando Dios habló, todo empezó a tomar orden, a organizarse. Entonces, para los judíos, el mar era caos y el único que podía calmarlo era ¿quién? Dios. Porque en Génesis, el mar era caos y el único que organizó todo fue Dios con su palabra. Y aquí Jesús está en medio del mar, caos, y Jesús se para y habla. Y sucede lo más increíble, y es que el mar se calma, como en Génesis, y el mar le obedece a Jesús. El mar le obedece a este maestro, que era para ellos otro maestro. Miren, Jesús se sabían 20,000 en esa época, muchísimos. Jesús no era el único Jesús que había, o sea, no era el único que decía ser el Hijo de Dios, no era el único que hacía y desplegaba esos milagros, habían muchos más que hacían eso. Pero Jesús hace algo muy diferente acá, y bueno, en su vida también, y en su muerte. Y lo que hace Jesús diferente de todos los otros maestros es que resucita al tercer día, algo que muchos no, pues ninguno lo hizo. Entonces, Jesús acá está mostrándoles a sus discípulos que Él es diferente. Y ellos lo entendieron de esa manera. Por eso los discípulos, miren lo interesante, los discípulos no se maravillan del milagro, sino que quedan como
cuestionados. Ellos, porque hay otras historias en la Biblia de los milagros donde ellos dicen y quedaron maravillados con el milagro, pero acá ellos ven ese milagro y ellos que dicen, ¿quién es este? O sea, ellos quedan con ese cuestionamiento, pero ¿quién es este que hizo eso? Porque para ellos este Jesús era un maestro en este momento. Y este es el punto central de todo el libro de Marcos. La pregunta central de todo el libro de Marcos es, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él lo empieza a desarrollar a través de esta o a partir de esta historia. ¿Quién es Jesús en esta historia? Marcos, el escritor de este libro, tiene en mente que el lector tuviera una imagen correcta de quién era Jesús. A él le interesaba que la gente entendiera quién era Jesús. Porque como veíamos al inicio, nosotros podemos vivir la vida con muchas imágenes de Jesús. Y podemos coger una de esas imágenes y decir, para mí Jesús es este, para mí Jesús es tal cosa, para mí Jesús es un milagrero, para mí Jesús es este, para mí... Y cogemos los Jesuses de acuerdo a nuestras necesidades. Pero Marcos aquí está, su propósito es que la gente entienda quién es este Jesús del que él está hablando acá. Y entonces, para los discípulos en esta historia, Jesús ya no es un maestro más, sino que ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que como Dios se para en el caos y habla y ordena todo? O sea, ellos dicen, ¿quién es este? Y entonces los discípulos en el versículo 41 dicen, los discípulos estaban completamente aterrados, no por lo que había sucedido el milagro, sino que se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que hizo esto? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces, el texto, la historia de este texto es que nos lleva al inicio de unos discípulos que ven a Jesús como un gran maestro, al final a preguntarse, ¿y quién es este? Y todo el libro de Marcos empieza a desarrollar esa idea de quién es Jesús. Pero aquí queda como en las películas o en las series que dice, continuará, o sea, después vamos a revisar quién es Jesús. Pero acá lo deja en esa pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar y las olas le obedecen? Pero ¿saben qué es lo interesante? Que yo creo que este es el camino del discipulado. Siempre quedar en asombro delante de Jesús. Si usted entiende quién es Jesús, lo más probable es que ese Jesús que usted entiende no sea el Jesús de la Biblia. Si usted es capaz de entender a Jesús completamente, ese no es Jesús Dios, porque es incomprensible. Porque así como los discípulos, quedamos con esa idea de ¿quién es este hombre? Y este es el camino del discipulado, siempre terminar asombrados por este Jesús que no logramos comprender. Entonces, este texto es muy interesante por esto, porque parece una historia común y corriente, parece una historia de un milagro, de un problema que tenía, que se levantó una tempestad y Jesús habla y se calma y listo, el milagro pasó. Pero el contenido teológico de este texto es muy profundo, porque les está diciendo a sus discípulos del primer siglo que ese Jesús que estaba con ellos ahí era Dios mismo, que así como el Dios de Génesis habló y todo se hizo y tomó forma y se calmó, que aquí este mismo Dios habló, pero ya no era el Dios que ellos imaginaban como de una forma por allá lejana, etérea, sino que ya era un ser humano también, como ellos, y se para y habla y ellos quedan asombrados. Por eso la pregunta de ellos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que es capaz de hacer esto? Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Y esto está muy relacionado con esto que estamos enseñando durante estas semanas. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cuáles son las imágenes que nosotros nos hemos hecho con respecto a Jesús? Las imágenes que nos decepcionan de Jesús. Y yo creo que muchas veces los problemas de los cristianos y del cristianismo es que a veces tenemos imágenes de Jesús equivocadas. Y entonces cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos, ¿qué decimos? Me decepcionó Jesús, me decepcioné de Dios, porque ese no era la imagen que yo tenía de Jesús. Y tenemos imágenes a veces de Jesús que no son bíblicas. Por eso lo que está haciendo aquí Marcos es diciendo, ustedes tienen que tener una imagen correcta de quién es Jesús. Y Jesús acá se está mostrando como un Dios poderoso. Y miren, el mejor ejemplo para esto de entender
cuando nosotros tomamos imágenes equivocadas de Jesús, para mí, y esta es mi interpretación, no quiere decir que sea así, pero creo que es válido lo que yo pienso frente a esto. El máximo ejemplo de tener una imagen equivocada de Jesús es Judas. Judas, ¿sí saben cuál es Judas o no? Usted no le ha dicho a un amigo, esto es mucho Judas. No, nunca ha dicho así. No, bueno, si no se lo han dicho, bueno. Pero Judas es el típico ejemplo de alguien que vio en Jesús algo que Jesús no era. Porque si ustedes leen la Biblia, nosotros vemos a Judas ahora después del tiempo y uno dice, ese Judas sí fue muy traicionero, cómo negó a Jesús y todo. Pero resulta que si ustedes miran la historia de Jesús y la historia de Judas en los evangelios, el Señor llamó a Judas y lo llamó a ser parte de sus discípulos. Judas estuvo con los... Juli, póngame la imagen que tengo ahí, porque a mí me gustan mucho esas imágenes como medievales que tratan de explicar la Biblia. Y ubiquen a Judas ustedes ahí, tranquilo, es fácil de ubicarlo. Entonces, resulta que Judas caminó con Jesús los mismos años que todos los discípulos. Es más, Judas caminó con él y estuvo dispuesto a morir por Jesús. Si ustedes no han leído los evangelios, él está dispuesto a morir por él. Él está dispuesto a ir a Jerusalén y él dice, vamos a morir contigo, Jesús. Vamos, o sea, porque Judas creyó en el proyecto de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el problema de Judas? Que el proyecto de Jesús era muy diferente al que él quería. Judas quería un proyecto inmediato. Judas quería ver el cambio ya. Y Judas tenía una idea del reino que era muy diferente al reino de Jesús. Un reino que los liberara de Roma, que los liberara de la opresión romana y que pudieran disfrutar de una vida diferente en Israel en ese momento. Pero Jesús no venía solamente a salvar a Israel. Jesús venía a salvar ¿a quién? A toda la humanidad. Entonces su proyecto no era solamente Israel, sino una salvación para toda la humanidad. Y esta es mi interpretación frente a Judas. Judas creyó en Jesús. Judas caminó con Jesús. Judas estuvo dispuesto a ser discípulo, digamos, no sé si hasta morir, pero a entregar su vida por Jesús, hasta que Jesús no cumplió sus expectativas. Porque cuando Jesús les dice a ellos, ya al final de su ministerio les dice, voy a Jerusalén y me van a matar, y básicamente les dice, me voy a dejar matar, porque esa era parte del plan de Jesús. Ahí Judas dice, no, yo aquí sí no me le mido a esto. Si este se va a dejar matar, al menos plata saco de esto, porque yo invertí 3 años acá, todos ellos dejaron todo, caminaron con Jesús, pero este Jesús ya está diciendo que se va a dejar matar, entonces yo hago otra cosa. Y ahí Judas se desconecta, digamos, de Jesús y llega a hacer todo lo que hizo. Pero es muy interesante cómo lo ponen los evangelios, porque miren una cosa, en Juan, cuando están en la última cena, dice que estaban comiendo todos los discípulos con Jesús y un discípulo le pregunta a Jesús, ¿quién lo va a traicionar? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? No. Y Jesús dice, uno de ustedes. Y entonces dice que empiezan todos a decir, ¿seré yo, Señor? Dice que empieza uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y dice Juan que empiezan todos a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando llegan a Judas, adivinen qué dice él, ¿seré yo, Maestro? Juan lo pone así, dice, todos dijimos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Judas dijo, ¿seré yo, Maestro? Porque para Judas, Jesús ya no era el Señor, o nunca fue el Señor, fue un buen maestro, pero para los otros, Jesús sí fue el Señor, y eso marcó la diferencia entre ellos. Entonces Judas es el típico ejemplo, y muchos de nosotros podríamos decir, no sé, Judas sí fue muy fariseo, ¿cierto? Hacer eso, vender al Señor de esa manera. Pero les tengo una noticia, todos aquí, todos, sin excepción, podríamos ser Judas. Hubiéramos hecho lo mismo que Judas, porque Jesús no nos dio la talla, porque la imagen que tenía Judas de Jesús no era la que él quería. Él quería un rey que no se dejara matar, un salvador que cambiara la historia
de Israel en ese momento. Y cuando Jesús dice que se va a dejar matar, él dice, no, esto no. Entonces se decepciona de esa imagen de Jesús. Y este es el ejemplo para todos nosotros. Judas es el ejemplo de tener una imagen equivocada de Jesús y que Jesús no responda a nuestras necesidades y a nuestras expectativas. Entonces, la pregunta para ustedes, hermanos, hoy es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Con cuál de todas esas imágenes que hemos visto usted relaciona a Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida? Porque la imagen que tengamos de Jesús determinará la clase de vida que tengamos. La forma en cómo veamos a Jesús determina si vivimos la vida con miedo o con fe. Por ejemplo, en este texto, los discípulos reaccionan con miedo y Jesús les dice por qué les faltó la fe. ¿Por qué les falló la fe? Las imágenes que tengamos nosotros de Jesús determinan si vivimos la vida con fe o con temor. Y eso es lo que Marcos está tratando de decirnos acá. Este Jesús, el Hijo de Dios, que miren esto tan interesante, que no nos salva de las tormentas de la vida, porque es una mentira decirle a alguien, venga, conozca a Jesús, que se le acaban los problemas. Jesús no nos salva de las tormentas de la vida, sino que nos salva en las tormentas de la vida, porque Él estaba ahí metido con ellos en la barca, en la tormenta, y no fue que les evitó la tormenta, sino que yo estoy aquí con ustedes, tranquilo. Jesús no nos salva de las tormentas de la vida, sino que nos salva en las tormentas de la vida. Pero la forma en cómo nosotros veamos a Jesús, en cómo entendamos a Jesús, va a determinar la forma en cómo vamos a vivir. Y eso es lo que Marcos está diciendo acá. Y esto es lo que es el misterio de la encarnación, de que Jesús, de que Dios mismo se hizo un ser humano como nosotros, para poder vivir como nosotros, morir como nosotros, pero resucitar como ninguno de nosotros, para nosotros poder tener vida. Y esto es lo más interesante. Esta semana que estábamos acá en el nido viendo a las niñas, porque los que no saben, de pronto aquí esta casa es la casa del nido, y es la casa donde se acompañan niñas adolescentes en embarazo, y habían varias niñas acá con sus bebecitos. Y yo les dije que es increíble pensar que el creador del universo se hizo un bebé como esos bebés, como nosotros cuando fuimos bebés, con pañales, indefenso. O sea, la imagen de Jesús niño es real porque fue un niño, pero Él no se quedó niño, Él creció. Y la imagen de Jesús sufriente es real porque Jesús sufrió las laceraciones y la humillación por todos nosotros, pero es mucho más que eso. Por eso, digamos que simbólicamente para nosotros los cristianos, la cruz no es la imagen completa, porque, o la cruz siempre está vacía, porque Jesús resucitó. Jesús no está colgado en la cruz, Jesús resucitó, y eso es lo que hace diferente a Jesús de cualquier otro Mesías, Rabí, Maestro que haya venido a la tierra. Entonces, esta palabra y este nombre de hoy, que es Jesús, la semana pasada hablamos de consejero admirable, pero este es Dios poderoso, está resumida en esta historia, porque aquí Jesús en toda su humanidad se para y dice calma, y se calma todo, así como el Dios de Génesis lo hizo. Por eso los discípulos quedan tan asombrados. Jesús es Dios poderoso, y estas son las buenas noticias para todos nosotros, que podamos entender que ese Jesús que nosotros tenemos es un Dios poderoso, que aún el mar y el viento le obedecen. Y esto, miren, esto tiene un significado muy práctico para todos nosotros, y es ¿cuál? Que en las tormentas de nuestra vida, que se van a levantar o ya estamos ahí, Jesús tiene el poder para calmar las tormentas. Jesús no nos evita las tormentas, Jesús está con nosotros. Esto es algo también muy bonito de ese texto. Jesús está con nosotros en las tormentas, y en esas tormentas Él tiene el poder para calmarlas, para detener, para decir silencio, en su momento y según su voluntad. Estas son las buenas noticias para nosotros en este tiempo de Navidad. Entender que Jesús es eso,
que Jesús es Dios poderoso. Entonces, termino con esta pregunta para cada uno de ustedes. Esta sí no se la pregunta a nadie, pero piense por un momento, ¿quién es Jesús para mí? Piense, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cuál es la imagen de Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Y hemos visto dos facetas de Jesús durante esas semanas. Jesús el gran consejero, la sabiduría hecha persona, pero también Dios poderoso, que es capaz de calmar el caos más grande en nuestras vidas. Y esto tiene que ver mucho también con nuestras situaciones diarias. Todos acá podemos decir tenemos algún tipo de caos, algún tipo de situación, algún tipo de desorden, algo que necesitamos que alguien nos ayude, alguien que venga y ponga orden en esto, alguien que venga y me ayude en esta situación. Y esta palabra es una promesa para todos nosotros, que nos dice, hay alguien que puede traer orden en medio del caos en su vida. Hay alguien que solamente con su palabra puede calmar las aguas, y es Jesús, el Dios poderoso. Así que quiero dejarles un reto. Nosotros aquí siempre tratamos de dejar un reto en la semana, y es como llevar a la práctica esto. Y piensen en las imágenes que tenemos de Jesús. Como les decía, si Jesús es alguien que usted ya cree entender, entonces no es el Jesús de la Biblia. Y el reto es que esta semana usted pueda pedirle al Señor que usted pueda entender un poquitico más de quién es Él, de quién es Jesús, y que su vida refleje quién es ese Jesús. Porque yo les aseguro una cosa, y por eso creo que Juan es como tan claro y tan enfático en la última cena, decir, todos los discípulos dijimos Señor, menos uno, el que lo traicionó. Porque si Jesús es el Señor de nuestras vidas, eso se nota. Si Jesús es el Señor de su vida, se nota en sus decisiones, se nota en la forma en cómo vive, se nota en la forma en cómo se relaciona con los demás. Eso se nota cuando Jesús es el Señor de alguien. Entonces, el reto es que esta semana usted se pregunte, Señor, de verdad, ¿cómo te veo? ¿Cuál es la imagen que tengo de ti? Pero también que pueda empezar a encontrarse con ese Jesús poderoso de la Biblia, que quiere traer paz y calma en medio de su caos. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y terminamos orando? Y yo quiero invitarlo ahí que por unos segunditos piense en algo de lo que he hablado en esta mañana, algo que para usted fue como interesante, importante. Piense por unos minutos en quién es Jesús para usted, en cómo hubiera reaccionado usted si hubiera sido uno de esos discípulos, en cómo hubiera reaccionado si hubiera sido uno de esos que estaba en la barca también en medio de la tormenta, y que hubiera visto a un hombre como ellos, un maestro hasta ese momento, pararse y calmar todo como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera cambiado su imagen de Jesús? Pregúntese también por unos minutos si la imagen de Jesús suya sigue siendo la misma imagen de Jesús de hace años. Porque lo que uno ve en la Biblia y lo que uno ve con los discípulos es que Jesús poco a poco se va revelando su carácter, quién es Él, y muchos lo empiezan a entender. Aquí un Pedro lo llama maestro, pero unos capítulos después ya dice, tú eres el Kyrios, el Señor, el escogido de Dios, el Salvador del mundo. Él ya empieza a entender que Jesús es mucho más que un maestro, pero muchas veces nosotros nos quedamos con una imagen de un Jesús niño, de un Jesús sufriente, de un Jesús de otro lado, pero no alcanzamos a ver al Jesús Dios poderoso, al Jesús que tiene en sí mismo la concentración de Dios, que Él mismo es Dios. Y a veces ese Jesús tan cercano y como tan amigo nos hace perder de vista
que ese Jesús es Dios y que va a volver en un caballo blanco a reinar y a juzgar también la humanidad. Señor, ayúdanos a tener imágenes correctas de ti. Señor, en estas semanas que estamos hablando de quién eres tú, ya escuchamos que tú eres sabio, que tú nos ayudas a vivir la vida diferente, pero también que eres Dios poderoso. Y yo quiero invitarla ahí a que si hay algo en su vida en lo cual usted le quiere decir: Señor, yo quiero que hables, yo quiero que ordenes, yo quiero que hagas diferente en mi vida, que cambies. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero invitarlo para que ahí donde está le pueda decir eso al Señor: Señor, yo quiero que seas el Señor. Si usted nunca lo ha hecho, tal vez usted lleva años en la iglesia o viene a la iglesia hace muchos años, pero nunca ha entendido a Jesús como Señor, y hoy quiere decirle: Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, no solamente un buen maestro, sino el Señor, el que toma las decisiones, el que dice cómo se hacen las cosas, el que ordena. Yo te pido que seas mi Señor. Te entrego el señorío de mi vida a ti, Jesús. Dígale ahí: Señor, te entrego el señorío a ti y te pido que tú me ayudes. Te pido que tomes mi corazón, que me ayudes, que me levantes. Señor, queremos poner delante de ti nuestros corazones, todo lo que somos. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, gracias por mostrarnos en tu palabra que tú eres Dios poderoso. Señor, no queremos ser discípulos con imágenes sesgadas y equivocadas de quién eres tú, sino que queremos ser discípulos que entendemos que tú eres el Señor, que tú eres Dios poderoso, que tú ordenas, hablas y se ejecuta. Gracias, Señor, porque en los caos y en las tormentas de la vida podemos estar confiados en que tú estás con nosotros y que una palabra hace que todo cambie, Señor. Una palabra tuya, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos delante de ti. Señor, y oro que esta semana tú nos bendigas. Y yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y terminemos cantando. Pero antes de cantar esta canción, que usted piense en el reto de esta semana y le diga: Señor, ayúdame esta semana a vivir como un discípulo tuyo. Ayúdame a vivir como que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres quien dirige mis pasos, que tú eres quien ordena mi caminar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, y que esta semana podamos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.